Bienvenidos al módulo de evidencia, elaborado por la licenciada Ixa López Palau y quien les habla, la doctora Silvia López Palau. Este es el segundo de 4 módulos del ciclo de capacitación de medidas de desempeño, auspiciado por la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. Se basa en los documentos educativos del programa en inglés de la CNCS y otras referencias. El propósito general de este módulo es facilitar la comprensión sobre cómo los programas subsidiados por la CNCS deben procurar acumular evidencia de su efectividad a través del tiempo. Abordaremos 3 temas principales: la producción de evidencia, cómo determinar su calidad y su uso en los programas sociales. Veremos cómo la evidencia permite contar una historia con veracidad, añadiéndole valor al relato. Cuanto más fuerte la evidencia, más clara y contundente es la visualización de la historia que se pretende contar. Comencemos con un poco de humor. El recuadro del calendario maya puntualiza que a veces creamos misterios donde solo hay verdades sencillas. El anciano refuta una opinión experta basada en supuestos equivocados. El recuadro de Portal Semán llama la atención sobre la gran capacidad de las evidencias de contar historias, aunque no deseemos que se conozcan los hechos. El hallazgo arqueológico pone de manifiesto el asunto de la calidad de las evidencias, mientras que el de la teoría de la extinción de los dinosaurios muestra el concepto de la credibilidad de las hipótesis. Por último, el chiste del horóscopo muestra la valoración de diversas fuentes de evidencia. Estos son varios de los asuntos que estaremos examinando en esta presentación. Al finalizar este módulo, usted podrá explicar cómo los programas acumulan evidencia de su efectividad a través del tiempo, distinguir diferentes tipos de evidencia y determinar la calidad de las evidencias, sus fuentes y sus usos. Durante los últimos siglos ha imperado el paradigma científico-tecnológico, fruto del racionalismo y el positivismo aplicado en las ciencias naturales. Sus fundamentos descansan en la confianza en encontrar una verdad universal, objetiva, verificable y cuantificable. Se basa en el universalismo y objetivismo, es decir, que hay una realidad única, tangible e inmutable, en la que se rigen las leyes de la causalidad, aplicando una lógica lineal. Hay primacía del método hipotético deductivo, con un enfoque cuantitativo. Bajo este paradigma, la ciencia busca explicar, verificar y controlar. En contraposición, el paradigma ecológico, más a tono con las ciencias sociales, plantea que la realidad es compleja, cíclica, irrepetible e imprevisible, en la que rigen las leyes naturales, aplicando la lógica del equilibrio dinámico. Es decir, que hay una relación totalizante y equilibrada con el medio cultural, social, económico, político y ambiental. Se utilizan métodos analíticos contextualizados, ya sea cualitativos, cuantitativos o mixtos, que surgen de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. La ciencia busca la comprensión holística. Se reconoce la imposibilidad de reducir todo a causas o leyes, incorporando el principio de la incertidumbre y el azar. Uno de los grandes debates que trae el positivismo es respecto a que un conocimiento es legítimo solo si está basado sobre una experiencia sensible y controlada, llámese el método científico, reconociendo
que ese conocimiento no es la última verdad, pues no se acepta ningún absoluto. Solamente los métodos experimentales y matemáticos de las ciencias naturales son los únicos considerados científicos y apropiados para llevar a cabo cualquier tipo de investigación. Por ello, el método positivista de las ciencias naturales trata de aplicarse a todas las ciencias, incluyendo las sociales. En el 1992 surge la medicina basada en evidencia. Con ello, la ciencia se puso de moda y este concepto ha sido asumido por diferentes disciplinas tales como la educación, la enfermería, el trabajo social, la administración y un largo etcétera. De hecho, hasta el espiritismo es ahora basado en evidencia. Este ejemplo permite enunciar una cuestión clave. Una evidencia científica no se puede admitir a partir de la mera afirmación, sino de la comprobación de que cumple y respeta una serie de estándares bien definidos y consensuados por la comunidad científica. Dichos estándares son necesarios para que una investigación pueda ser calificada de científica y sus aportaciones como evidencia científica. En la actualidad, ha comenzado a utilizarse las prácticas basadas en evidencia como un criterio de distinción entre eficiencia versus ineficiencia en casi todos los ámbitos de las políticas sociales. Las prácticas basadas en evidencia se definen como la integración de las mejores prácticas reconocidas por las investigaciones, el conocimiento de los expertos y la cultura, los valores, opiniones y características de los participantes. Las prácticas basadas en evidencia son un acercamiento teórico que da énfasis a la importancia de fundamentar las prácticas en la evidencia científica existente en relación a su funcionamiento y efectividad para lograr los resultados que se desean. Contrasta con intervenciones basadas en anécdotas, costumbres o creencias. Las prácticas basadas en evidencia tratan de alejarse de tomar decisiones porque creo, me parece, o una que te dicen muchas, es que esto siempre se ha hecho así. Tengan en cuenta que nuestro cerebro le da mucho más peso a la experiencia personal que al más grande cúmulo de información estadística. Esto es biología simple. Estamos programados para confiar en nuestras propias experiencias y en las experiencias de los demás para la supervivencia. En nuestro pasado, como cazadores y recolectores, si observábamos a un amigo comer un cierto fruto y luego morir, pues ándale, lección aprendida, nunca comas ese fruto. Nuestros cerebros están acostumbrados a pensar de esa manera para nuestra propia supervivencia inmediata. Por eso a veces el pensamiento científico nos da un poquito más de trabajo. Evidencia no es lo mismo que prueba, porque en la ciencia ninguna verdad es definitiva, pues puede ser refutada en cualquier momento. La evidencia puede ser muy pobre y resultar poco concluyente, o muy sólida y que nadie dude de ella, al menos de momento. La calidad de la evidencia refleja la confianza que se puede depositar en los resultados de la literatura científica para apoyar una recomendación en particular. Por lo tanto, es importante ser capaz de determinar qué evidencia es la más valiosa. Aunque hay diferentes escalas de gradación de la calidad de la evidencia científica, todas ellas son muy similares entre sí y parten de la utilizada en la medicina basada en evidencia. En esta presentación veremos algunas de ellas. En esta escala particular, la base de la pirámide está compuesta de anécdotas, opiniones de expertos y editoriales, los cuales no son considerados evidencia científica como tal. Sin entrar a las metodologías propias de cada tipo de estudio, por lo pronto, es importante destacar que mientras más alto en la pirámide, más alta es la calidad y mayor la habilidad de demostrar relaciones causales.
De igual forma, menos posibilidad de sesgo y menor cantidad de estudios disponibles. Es importante destacar que la noción de evidencia científica se ha convertido en la actualidad en un concepto cultural y políticamente tan potente que ha comenzado a ser utilizado y manipulado para justificar explicaciones, descripciones publicitarias o estrategias de poder. Así, afirmar que una determinada explicación o descripción constituye una evidencia científica, aunque la misma suponga realmente una evidente barbaridad, contribuye a mejorar su patina y a otorgarle un cierto grado de credibilidad, especialmente entre la ciudadanía con escasa formación científica. También se debe tener en cuenta que en la práctica, la producción de evidencia se concentra en unos pocos países anglosajones que han sabido convertir de forma colectiva la producción de evidencias en una industria muy rentable y está altamente influenciada por intereses económicos muy poderosos. En el contexto de AmeriCorps, la evidencia se refiere a información o hechos que se obtienen sistemáticamente de una manera que es replicable, observable, creíble y comprobable para su uso en la toma de decisiones o formación de juicios. Replicable se refiere a que se conoce el procedimiento de la investigación y otra persona podría repetirlo, o sea, no fue por casualidad. Observable se refiere a que es tangible o medible de alguna forma, se puede constatar. Creíble es que tenga coherencia lógica, que tenga sentido. Y verificable se refiere a que si se sigue el mismo procedimiento, se obtendrán los mismos resultados. Si usted está comenzando un nuevo programa, la evidencia proporciona una base sólida para elegir una intervención para satisfacer una necesidad específica de la comunidad. Una vez que sepa qué problema de la comunidad está abordando y qué cambio piensa hacer, o sea, cuál es el resultado previsto, entonces la evidencia le ayudará a determinar la mejor intervención que debe utilizar para hacerlo realidad. Si ya está operando un programa, la evidencia le ayuda a entender si su intervención está produciendo los resultados previstos y qué componentes del programa deben ser mantenidos, cambiados o eliminados. En las prácticas basadas en evidencia, las decisiones deben basarse en una combinación de pensamiento crítico y la mejor evidencia disponible. La evidencia puede proceder de las investigaciones científicas, así como de información generada en la propia organización, el peritaje profesional de los directivos, empleados y colaboradores, y de los reclamos e inquietudes de los grupos de interés. En esta presentación nos enfocaremos en los aspectos relevantes de las primeras dos. La evidencia de la literatura científica se refiere a estudios empíricos publicados en revistas científicas revisadas por pares. Los gestores necesitan saber cómo buscar estudios en las bases de datos y aprender a evaluar críticamente la validez y aplicabilidad de los mismos. Las evidencias generadas en la organización son datos e información de gestión, costos, estrategias, resultados, evaluaciones, acciones, decisiones, investigaciones, etcétera, que se van acumulando en la organización. La experiencia profesional se refiere a la comprensión, la capacitación y la experiencia de los profesionales acumuladas con el tiempo para determinar, por ejemplo, si un problema de gestión es realmente un problema, si los datos de la organización son fiables, si los resultados de una investigación científica son aplicables a su programa o si la solución propuesta es viable. Los grupos de interés son las personas o grupos que pueden verse afectados por las decisiones de una organización y sus consecuencias. Los grupos de interés proveen información crítica sobre el desempeño e impacto de la organización.
Veamos otra forma de evaluar la calidad de las evidencias. El testimonio es la más débil de todas y la más frecuente. Al testimonio se le da más valor del que merece, como al pretender confirmar una verdad o una relación entre variables. El testimonio es insuficiente para aceptar la relación de dos variables como cierta. Las cifras son las que nos permiten subir un nivel. O sea, las cifras mejoran mucho la posibilidad de que una información sea cierta. Los datos son el número de casos positivos encontrados dentro de una población. Por ejemplo, 50 personas de cada 1000 presentaron X situación. El cruce de datos permite determinar la relación entre dos variables. Por ejemplo, para concluir la relación existente entre el cigarrillo y el cáncer del pulmón, me pueden dar el testimonio de una persona que muere de cáncer de pulmón. Pero es mucho mejor si me dan los datos del número de personas fumadoras que mueren de cáncer de pulmón. Pero todavía es mejor si cruzan los datos y me dicen cuántas veces es más probable morir de cáncer de pulmón si se fuma o no se fuma. La falsación es la mejor herramienta que tenemos para darle credibilidad a cualquier información. Es una prueba diseñada para demostrar que cierta hipótesis es falsa, contrario a nuestra tendencia innata de sacar conclusiones con información que nos confirma una idea. Muchas pruebas que buscan confirmar una hipótesis no garantizan que la hipótesis sea cierta. Sin embargo, una sola prueba que niega una hipótesis garantiza que la información es falsa. Veamos un ejemplo. Hay dos relojes que suenan cada hora, pero uno está retrasado con respecto al otro por 10 segundos. La hipótesis es que cuando el primer reloj suena, causa que el segundo suene. ¿Qué formas tenemos de confirmar esta hipótesis? Pues mira, lo primero con un testimonio. Mucha gente ha afirmado que cuando uno suena, casi de inmediato, el otro reloj suena también. También podemos tener datos y decir, bueno, en un mes, de 700 veces que sonó el primer reloj, de forma seguida sonó el otro. Mejor aún, podemos tener un cruce de datos y decir, hay una relación directa. Al sonar uno, suena el otro. Y cuando el segundo suena, siempre de forma previa ha sonado el primero, en el 100% de los casos. Cuando llegamos a la falsación, pues una manera es poner a sonar el primer reloj de forma aleatoria e intencional, esperando que el segundo reloj no suene. Si no lo hace, como sabemos que pasará, la hipótesis de causa y efecto es falsa. Otro concepto clave es la plausibilidad, que es el soporte teórico que relaciona las dos variables. En este ejemplo de los relojes, no hay ningún tipo de plausibilidad. ¿Por qué? Porque no existe ninguna explicación coherente de que un reloj causa que el otro suene. Aún así, tenemos problemas que vamos a encontrar en cada uno de los niveles. Por ejemplo, en el nivel de testimonio, pues mira, puede ser simplemente una mentira, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Puede ser un error de percepción, nosotros a veces nos equivocamos en nuestras percepciones. O simplemente puede ser un error de la memoria, yo creía que era de una manera, ahora mi mejor recuerdo, ¿verdad? Los datos. Los datos pueden ser datos que no son fiables. Por eso es importante siempre evaluar la fuente. Pueden ser datos que están falseados o pueden ser datos manipulados. El cruce de datos tampoco nos da todas las garantías. ¿Por qué? Porque pueden ser obtenidos de datos falsos, pueden ser tomados de muestras de población no representativa, o sea que van a estar sesgados hacia un cierto postura o posición, o pueden ser no suficientes y ser falaces porque se hacen estadísticas
de muestras muy pequeñas, ¿verdad? Eso es, una persona opina algo y ya entonces uno dice, no, todo el mundo opina esto. Bueno, no, nada más era una persona, ¿verdad? Pero la falsabilidad tampoco nos ofrece todas las garantías. ¿Por qué? Porque la prueba puede estar mal diseñada o puede haber sesgo. Veamos ahora otra pirámide de evidencia más adaptada a las ciencias sociales, que divide los tipos de estudios en observacionales, experimentales o revisiones. La base de la pirámide consta de estudios observacionales, ya sea transversales o longitudinales. Son investigaciones que recopilan datos de diferentes variables y se analizan para examinar si existe alguna relación entre ellos. Cuanto más grande sea la muestra y más amplio el periodo de observación, más relevantes serán los resultados. La mayor debilidad, por así decirlo, de este tipo de estudios reside en que la relación entre dos factores no implica necesariamente causalidad. Además, las relaciones pueden ser de naturaleza compleja y múltiple, lo que dificulta el proceso de deducción, porque en la realidad no todas las relaciones son lineales. También pueden existir otras variables que también están influyendo en los resultados y que podrían ser responsables de la relación o afectarla significativamente. Los estudios experimentales o cuasi experimentales son más fiables. En estos estudios se modifica una variable de forma intencionada, por ejemplo, ofrecer determinada cantidad de tutoría, y se analizan los cambios que se producen en diversos indicadores, por ejemplo, el aprovechamiento escolar, la actitud hacia los estudios, tras un periodo de tiempo. Es decir, ya no se trata de una simple observación de datos, sino de provocar un cambio controlado y estudiar sus efectos concretos. En función del tamaño de la muestra y su duración, un experimento es más o menos valioso como prueba científica, pero también son muy importantes sus características y su diseño, siendo los siguientes factores los que aumentan su rigurosidad. El diseño es más riguroso cuando la muestra se selecciona al azar y es representativa de la población bajo estudio. Esto normalmente es muy difícil porque es costoso. El diseño cuasi experimental compara un grupo en el que no se le realiza ninguna intervención con otro grupo al que sí se le realiza una intervención. Con esto hay que tener un cuidado muy particular en términos éticos. Porque, por ejemplo, tú no puedes enseñarle matemática correcta a un grupo e incorrecta a otro grupo para medir la efectividad de las tutorías. De hecho, durante la historia de la humanidad se han cometido muchos abusos y barbaridades en investigaciones científicas, en pruebas de medicamentos, etcétera, que son bochornosas. Y por eso se ha creado las juntas de revisión de la investigación para proteger las investigaciones con sujetos humanos. Ahí ha tenido mucho que hablar la bioética, ¿verdad? Y aún así, aunque tienen como objetivo que no se cometan faltas éticas o abusos en las investigaciones, todavía de vez en cuando ocurre algún escándalo que no debería ocurrir, pero a veces ocurre. El diseño experimental lo que hace es que tiene un grupo control doble ciego. Esto es que ni los participantes ni los investigadores saben cuál es el grupo de intervención y cuál es el de control. Esta condición es relativamente sencilla de cumplir en estudios clínicos, pero muy compleja en estudios sobre otros aspectos sociales. Otra vez hago hincapié en que hay unas consideraciones éticas que seguir. ¿Ok? Las opiniones de expertos, por muy excelentes que sean, no dejan de ser meras opiniones. ¿Ok? Así que lo que tienen es la forma más o menos de, pues los expertos opinan que, pues muy bueno, pueden estar muy bien fundamentados, muy bien escritos, pero siguen siendo eso, opiniones. Los estudios observacionales, por su parte, ofrecen un tipo de evidencia en la que arrojan luz sobre el fenómeno estudiado, señalando, por ejemplo, tendencias, ¿verdad? En los cuasi experimentales ya se habla de que es probable que, ¿ok?
Así que señalan cierta certeza en la relación de causalidad. Y ya en los diseños experimentales se dice, se muestra que, donde ya entonces definitivamente se puede hablar de la relación de causalidad, si es que la hay, ¿verdad? Podría no haberla. Conviene dejar claro que hay estudios mejores y peores y hay revisiones mejores y peores. Así que los niveles de evidencia son orientativos, ya que en cada caso habría que valorar la cantidad y la calidad de evidencia disponible. Recientemente muchos autores han sugerido una nueva pirámide en la que se quita la punta de la pirámide, que es donde están las revisiones y los metaanálisis, y las fronteras se establecen curvas, reflejando que la calidad no necesariamente está ligada al nivel en la pirámide. Es decir, que podríamos conseguir un estudio observacional que está mucho mejor diseñado y ejecutado que un estudio cuasi experimental. ¿Ok? Así que aunque esto es una guía general del nivel de rigor de la evidencia, como quiera tenemos que evaluar cada estudio individualmente. Por un lado, tenemos que hay tres tipos principales de estudios científicos, con evidencias más o menos fuertes para determinar las relaciones causales. ¿Se acuerdan? Los observacionales, los experimentales y las revisiones. Por el otro lado, la teoría de cambio de las organizaciones es en realidad el planteamiento de una investigación sobre la relación causal entre la intervención y los resultados esperados. Cuanto más científicamente diseñemos y gestionemos el programa, mayor probabilidad de éxito tendremos. Es muy probable que no tengamos los recursos para conducir una investigación experimental con todo el rigor científico posible, pero sí podemos ir mejorando la calidad de nuestras evidencias cada vez más con el correr del tiempo. Una de las mejores enseñanzas que me ha regalado una gran amiga es que uno se puede comer un elefante, pero hay que hacerlo a pedacitos. Así que lo importante es ir obteniendo y produciendo la mejor evidencia posible en cada etapa de nuestro programa. En el primer paso, debemos realizar un diagnóstico basado en evidencia que puedan revelar la magnitud, las causas y factores determinantes del problema que se pretende resolver. Al elegir una alternativa sobre otra para solucionar el problema, debemos examinar la evidencia disponible sobre la eficacia, la plausibilidad teórica o la posibilidad de aplicación de la solución en otros contextos. No hay que reinventarse la rueda. Al diseñar un nuevo programa, la evidencia le ayuda a elegir un diseño de intervención adecuado y la dosis en términos de frecuencia, intensidad y duración para lograr el resultado deseado. Al ver qué intervenciones han tenido éxito, puede optar por replicar un modelo existente o implementar las mejores prácticas de los programas exitosos. También puede ver cómo y por qué las intervenciones existentes se han quedado cortas y entonces diseñar un programa para superar esos escollos. El monitoreo y evaluaciones bien diseñadas y ejecutadas en nuestra organización sobre los resultados obtenidos son una gran fuente de evidencias de calidad para sustentar el programa. Es importante que los programas existentes utilicen la evidencia para mejorar continuamente su modelo de programa. A medida que mide el rendimiento y evalúe su programa a lo largo del tiempo, puede encontrar que algunas partes de su intervención son más efectivas que otras y necesitarán ajustar el diseño de su intervención en consecuencia. Si encuentra que su programa no está logrando los resultados esperados, también puede encontrar que tiene sentido elegir una intervención completamente nueva. Las organizaciones también son fuente de evidencias. Pueden utilizarse evaluaciones que documentan los resultados de programas similares al de usted. Al considerar este tipo de evidencia, debe evaluar la aplicabilidad al diseño de su programa. Si otros programas han tenido éxito haciendo lo que usted desea hacer, puede considerar replicar todos o parte de estos modelos en su propio modelo. Otra fuente de evidencia son los datos de medición de desempeño de su propio programa. Aunque no demuestran causalidad, son útiles porque muestran que se alcanzó el resultado previsto.
Otra fuente de evidencia puede ser el resultado de una evaluación de los resultados de su programa. Esto podría oscilar entre una evaluación que examina un cambio en los beneficiarios a lo largo del tiempo hasta una evaluación más rigurosa con un grupo de comparación o grupo de control que examina si existe una relación causal entre las actividades del programa y los resultados. Es necesario preguntarse, ¿hay evidencia de cambios en el conocimiento, la actitud, el comportamiento o la condición de los beneficiarios? Si su programa no cumplió con los resultados esperados, ¿qué ha aprendido y qué cambios está haciendo para mejorar? La evaluación demuestra que su intervención es lo que causó el cambio. Esa es la pregunta máxima a la que quisiéramos responder, ¿verdad? Pero recuerden que no todas las evaluaciones de resultados demuestran causalidad. En esta diapositiva se muestra cómo se va generando evidencia de la efectividad de los programas a través del tiempo en las organizaciones. Como ya hemos señalado, los nuevos programas deben comenzar desarrollando una teoría del cambio que se basa en la evidencia de lo que ha funcionado y no ha funcionado para otros programas. También hay que asegurar una implementación efectiva del modelo. Para eso hay que evaluar la calidad y la eficiencia del programa, establecer protocolos de mejora continua de procesos y medidas de rendimiento de los productos. Luego, podemos evaluar los resultados. Para ello tenemos que desarrollar indicadores para medir los resultados, realizar evaluaciones previas y posteriores a la intervención, realizar evaluación de los procesos y diseñar medidas de rendimiento y resultados. Más adelante, tenemos que documentar los resultados positivos. Para ello hay que examinar la relación entre las actividades y los resultados, realizar múltiples evaluaciones previas y posteriores, realizar una evaluación de resultados independientes y realizar metaanálisis de diversos estudios. Los metaanálisis es que recogemos diferentes estudios que se han hecho en diferentes momentos en el tiempo que son similares y se puede entonces agrupar la data para tener una muestra más grande y poder entonces tener resultados más concluyentes. Y por último, ya establecer la relación causal, que para ello tenemos que realizar múltiples evaluaciones independientes utilizando diseños de estudios más fuertes. Recuerden que serían cuasi experimentales o experimentales. Y comparar la costo-efectividad de la intervención con otras alternativas que abordan la misma necesidad. Con el tiempo, un programa construye una base de evidencia, primero a través de la medición del desempeño, luego a través de la evaluación de resultados y en última instancia a través de diseños de evaluación más rigurosos que pueden demostrar si existe o no una relación de causa y efecto entre la intervención y el resultado. El proceso de creación de evidencia no siempre es lineal. Los hallazgos en cualquier etapa del proceso pueden dar lugar a cambios en el diseño del programa que pueden hacer que un programa regrese a pasos anteriores. Por ejemplo, un programa que no cumpla con sus resultados de medidas de desempeño puede decidir volver a la mesa de diseño y ver la evidencia de otras intervenciones. También puede volver atrás para determinar si algún aspecto del programa no se ha implementado correctamente. La evidencia en todas las etapas es valiosa. Hallazgos positivos en cualquier etapa ayudan a construir la base de evidencia de efectividad del programa. Los hallazgos o hallazgos negativos que no muestran ningún efecto se pueden utilizar también para cambiar y mejorar el programa. Todos los programas deben procurar fortalecer sus evidencias y mejorar su modelo de programación con el tiempo. La medición del desempeño y la evaluación de resultados examinan si un programa alcanzó sus resultados previstos a lo largo del tiempo, a menudo con una prueba previa y posterior. La medición del desempeño y los resultados de la evaluación de resultados solo pueden mostrar que se ha producido un cambio y que se alcanzó el resultado previsto. No son capaces de demostrar que la intervención causó el cambio. Por lo tanto, la CNCS considera estos resultados como una evidencia preliminar. Las evaluaciones de impacto utilizan metodologías rigurosas de recompilación de datos
que van más allá de simplemente documentar que se ha producido el cambio, para determinar si la intervención causó el cambio. Están diseñadas para recopilar datos de personas que recibieron la intervención, así como de personas similares que no lo hicieron. Esto permite una comparación entre los dos grupos y arroja luz sobre la causalidad. En algunos casos, los investigadores y evaluadores son capaces de asignar aleatoriamente a las personas a uno de los dos grupos, los que reciben la intervención y los que no lo reciben. Esto se llama un diseño experimental y se considera la parte superior de la línea entre las metodologías de recopilación de datos. Es muy riguroso y puede producir datos de muy alta calidad que documentan que la intervención causó el resultado. Los estudios que utilizan la asignación aleatoria se consideran pruebas sólidas. Sin embargo, cuando no se puede asignar personas aleatoriamente a grupos, los investigadores a menudo utilizan grupos de comparación, que son grupos de personas similares a los que reciben el servicio, como una manera de examinar la causalidad. Esto se llama un diseño cuasi experimental. El uso de grupos de comparación es una metodología rigurosa de recopilación de datos, pero debido a que estos estudios no utilizan asignación al azar, se consideran evidencias moderadas. Hay varios factores que considerar al evaluar la evidencia de programas propios y ajenos. La similitud se refiere a si la intervención del otro programa es suficientemente similar a la de su programa, en términos de diseño, dosificación, tipo de beneficiario, etc. La significancia se refiere a que los datos fueron estadísticamente significativos a un nivel de confianza de 95% o más. La actualidad se refiere a la edad de los datos. Es decir, hay que preguntarse si la evidencia se publicó recientemente y ha utilizado el pensamiento actual en torno a los asuntos tratados. Los estudios realizados en los últimos 5 a 7 años se consideran recientes. Los estudios de más de 5 o 6 años también pueden ser relevantes y vigentes en la actualidad en determinados casos. Hay que evaluarlos individualmente, pero la medida de 5 a 7 años es un buen punto de referencia. La calidad de las investigaciones se refiere a si el diseño metodológico es adecuado para responder las preguntas de investigación de interés. Si no tiene antecedentes en investigación o estadística, puede que se le haga un tantito difícil determinar la calidad de un estudio. Ahora, si el estudio proviene de una fuente de buena reputación, puede ayudarle a sentirse más confiado en su calidad. Las universidades y agencias gubernamentales pueden ser fuentes idóneas de evidencias de calidad. Los artículos de revistas revisadas por pares suelen ser buenas fuentes de información porque han sido examinados y seleccionados en función de su mérito por otros profesionales en ese campo. No obstante, no pierdan de vista que en todos los sitios se cuecen habas. Así que hay que ir desarrollando un cierto juicio, ¿verdad? Para determinar si la evidencia es de calidad o no. Aquí les presento errores comunes en las propuestas a la CNCS en términos de la evidencia. Primero, que la evidencia no es significativa, es de baja calidad y no es reciente. Son estudios ya pasados de actualidad. Otro error es que no proviene de datos sobre programas similares a los propuestos, basados en el diseño y la dosificación. O sea, hay muy poca similitud para poder hacer una extrapolación de los resultados de un programa hacia el de usted. Otras veces no identifican las fuentes de la evidencia. Es importante que haya una buena sección de referencia y se cite adecuadamente todos los estudios que se están revisando o utilizando como evidencia. No identifica el tipo de evidencia. Si lo que está afirmando es por mediciones de desempeño, si es por hallazgos de la evaluación o si es por resultados de investigaciones. Y otras veces es que no es un caso fuerte para la elección de la intervención.
sea, se está utilizando una evidencia que realmente no plantea argumentos sólidos para defender la selección de una intervención sobre otras. Así que ojo con esto. En resumen, las evidencias nos ayudan a entender si un programa está logrando o no sus resultados previstos. La teoría del cambio de un programa debe estar basada en evidencias sobre qué intervenciones tienen o no tienen probabilidad de tener éxito en lograr los resultados que se desean. La fuerza de la evidencia de un programa existe en un continuo. Por ello, los diferentes tipos de evidencias son apropiadas en diferentes etapas del ciclo de vida de un programa. Hay muchos tipos de evidencias. Cada uno tiene un valor particular y limitaciones únicas. Los factores a considerar al evaluar la calidad de la evidencia incluyen similitud, significancia o fuerza de los hallazgos, actualidad, calidad y si la evidencia proviene de una fuente respetable. Muy importante a tener en cuenta dos cosas. Primero, la ciencia tiene como objetivo primordial la búsqueda de la verdad. Por ello, es un proceso vivo y dinámico en el que se trabaja sobre la base de verdades provisionales. Cuanto más alguien le insista en que algo está probado científicamente como verdad absoluta, más debe dudarlo. Mi abuela decía, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Segundo, si la ciencia no se desarrolla sobre los más altos principios éticos con el objetivo de servir a la humanidad en su desarrollo humano pleno, no vale la pena. Aquí le incluimos las fuentes utilizadas y algunas lecturas recomendadas para profundizar en el tema. En caso de dudas o que quiera compartir un comentario con nosotros sobre este webinar, puede enviarlo a nuestro correo electrónico lopezpalau.edu@gmail.com. Todos bienvenidos.